Los años 60 fueron una época en la que el progreso aún era tangible. La tecnología tenía peso, sonidos, mecánica. La innovación no se sentía en una pantalla, sino en la mano, en el oído, en el día a día. Las cosas no funcionaban en silencio, hacían clic, zumbaban, giraban, y precisamente por eso permanecían en la memoria. Lo que entonces era indispensable se consideraba un signo de modernidad, de orden, de futuro. Los teléfonos marcaban el ritmo de una conversación, las máquinas de escribir el compás de una oficina. Las cámaras captaban recuerdos que no se podían ver al instante, sino que se esperaban con paciencia. Pero el mundo cambió más rápido de lo que se pensaba. En pocas décadas, muchos de estos objetos que antes eran esenciales desaparecieron por completo de nuestra vida cotidiana. No porque fueran malos, sino porque el tiempo los superó. En este vídeo, echamos un vistazo a 10 cosas de los años 60 que entonces eran absolutamente necesarias y que hoy han desaparecido casi por completo. Cosas que marcaron a toda una generación y cuya desaparición nos dice más sobre nosotros de lo que creemos. 1. Teléfono de disco. En los años 60, el teléfono de disco era más que un aparato. Era un ritual fijo de la vida cotidiana. Cada llamada comenzaba con paciencia. Se metía el dedo en el disco redondo, se giraba hasta el tope y se esperaba a que volviera lentamente. Cada número generaba un clic preciso. Cada movimiento significaba una decisión consciente. Hacer una llamada no era un acto espontáneo, sino un momento de concentración. En los hogares europeos, el pesado aparato solía estar en el pasillo o en el salón, a menudo con una pequeña nota al lado donde se anotaban a mano números importantes. Las conversaciones se mantenían cortas, las líneas no se bloqueaban, las palabras se elegían con cuidado. El teléfono conectaba a familias, vecinos y empresas, pero requería tiempo y atención. Con la llegada de los teléfonos de teclado y más tarde los móviles, esta experiencia consciente desapareció. Las llamadas se hicieron más rápidas, más informales, intercambiables. Hoy basta con tocar la pantalla. Pero con el disco de marcar, se perdió algo. La sensación de que cada conexión tenía peso y cada conversación, significado. 2. Máquina de escribir. En los años 60, la máquina de escribir era el corazón de cada oficina. Las palabras no surgían en silencio, sino con ritmo y presión. Cada letra requería fuerza, cada error permanecía visible. Los textos se planificaban, las frases se pensaban antes de plasmarlas en papel. Escribir era un proceso artesanal, lento, pero vinculante. En las empresas europeas, el tecleo constante resonaba por las grandes oficinas. Secretarias y empleados dominaban la máquina con una precisión impresionante, mientras que cartas, contratos e informes surgían hoja tras hoja. La máquina de escribir representaba orden, disciplina y fiabilidad. Con la llegada de los ordenadores, este sonido desapareció de la vida cotidiana. Corregir se volvió sencillo, escribir más rápido, pero también más fugaz. La máquina de escribir se volvió obsoleta. Quedó el recuerdo de una época en la que cada palabra tenía peso y nada se registraba sin reflexión. 3. Cámara instantánea Polaroid. En los años 60, la cámara Polaroid parecía un pequeño milagro. Un clic, un suave zumbido y pocos segundos después se tenía una foto real en las manos. En una época en la que había que esperar días para el revelado, la imagen instantánea era pura magia. Familias, artistas y viajeros adoraban esta sensación de no solo capturar el momento, sino de verlo al instante. Las Polaroids se pasaban en las fiestas, se pegaban en las neveras o se guardaban en los cajones. Eran espontáneas, sinceras e imprevistas. Precisamente eso era lo que las hacía atractivas. Sin embargo, con las cámaras digitales y los smartphones, la cámara instantánea perdió su utilidad práctica. Hoy ya no es una necesidad, sino nostalgia. Un símbolo de una época en la que la tecnología provocaba asombro y los recuerdos aparecían lentamente en las manos. 4. Radio de transistores.
En los años 60, la radio de transistores trajo libertad a las manos de la gente. Por primera vez, la música podía llevarse a todas partes, a la playa, al parque, a la calle. Era pequeña, ligera e independiente del salón. Para muchos jóvenes en Europa significaba un pedazo de privacidad, lejos de los padres y las reglas establecidas. De la radio sonaban noticias, retransmisiones deportivas y la nueva música de una generación. Rock, pop y voces de todo el mundo acompañaban el día a día y creaban una sensación de cercanía con el vasto mundo exterior. La radio de transistores no era perfecta en sonido, pero insuperable en su efecto. Con mejores radiocasetes y más tarde dispositivos digitales, perdió su lugar. Quedó el recuerdo de una época en la que la música se volvió móvil por primera vez y la vida cotidiana de repente tenía su propia banda sonora. 5. Proyector de diapositivas. Kodak Carousel. En los años 60, el proyector de diapositivas era la ventana a los recuerdos compartidos. Las familias se reunían en el salón a oscuras. El suave clic del proyector llenaba la habitación, mientras imagen tras imagen se proyectaba en la pared. Vacaciones, celebraciones y momentos especiales aparecían grandes y solemnes, casi como en el cine. El Kodak Carousel hizo este ritual especialmente cómodo. La forma de cargador redondo permitía mostrar veladas enteras sin interrupción. Cada cambio era un pequeño momento de expectación. Cada imagen, una ocasión para contar historias. Las fotos no eran un consumo rápido, sino una experiencia compartida. Con las presentaciones digitales y los smartphones, esta forma consciente de compartir desapareció. El proyector de diapositivas se volvió obsoleto, pero el recuerdo de esas noches tranquilas permaneció, cuando las imágenes aún necesitaban tiempo y merecían atención. 6. Cintas VHS. Cuando las cintas VHS llegaron a los salones europeos, cambiaron fundamentalmente la forma de ver la televisión. Por primera vez, se podían grabar programas, alquilar películas y ver escenas tantas veces como se quisiera. Las familias planeaban las noches alrededor del vídeo. Los videoclubs se convirtieron en puntos de referencia fijos de la vida cotidiana. El entretenimiento ya no era fugaz, sino controlable. Las voluminosas cintas estaban en estanterías, cuidadosamente etiquetadas, a menudo regrabadas varias veces. Cada grabación era una decisión consciente, cada cinta un pequeño tesoro. Sin embargo, con los DVDs y más tarde los servicios de streaming, el VHS perdió rápidamente importancia. Hoy, las cintas parecen engorrosas y torpes. Lo que queda es el recuerdo de una época en la que la televisión, por primera vez, siguió el ritmo de las personas y no al revés. 7. Cintas de 8 pistas, 8 track. En los años 60, las cintas de 8 pistas se consideraban el colmo de la comodidad, especialmente en el coche. La música sonaba sin tener que voltear la cinta, sin interrupciones, simplemente seguía. Para largos viajes por Europa, esto significaba libertad y música continua, un lujo desconocido hasta entonces. Las grandes cintas de plástico eran robustas y fáciles de usar. Rock, pop y álbumes enteros acompañaban a los conductores por ciudades y carreteras rurales. Pero la tecnología tenía debilidades: voluminosa, propensa a fallos y limitada en calidad de sonido. Cuando surgieron formatos más compactos y fiables, las 8-track desaparecieron rápidamente. Hoy están casi olvidadas, un símbolo silencioso de lo efímeras que pueden ser incluso las innovaciones más revolucionarias. 8. Máquina de escribir eléctrica, IBM Selectric. Cuando la máquina de escribir eléctrica hizo su entrada en los años 60, se sintió como un salto cuántico. De repente, se necesitaba menos fuerza, las letras aparecían uniformes y limpias, y la escritura se volvía más rápida y precisa. La IBM Selectric, en particular, se consideraba una sensación tecnológica. Su elemento de escritura esférico reemplazó las clásicas palancas de tipos y dotó a la escritura de una nueva ligereza. En las oficinas europeas, esta máquina representaba progreso y profesionalidad. Cartas, contratos y montañas enteras de expedientes se producían con más eficiencia que nunca. La máquina de escribir eléctrica
Prometía productividad sin fatiga y marcó la rutina laboral de toda una generación. Pero también fue desplazada por los ordenadores. El texto podía guardarse, modificarse y borrarse de repente. La Selectric desapareció silenciosamente de las oficinas, quedando el recuerdo de una época en la que incluso el progreso sonaba mecánico. 9. Tocadiscos. Tocadiscos de los años 60. En los años 60, el tocadiscos era el centro del salón. La música no se escuchaba de pasada, se celebraba. Se sacaba el disco con cuidado de la funda, se colocaba, se bajaba la aguja y se esperaba el primer y suave chasquido. Este sonido formaba parte de la experiencia, hacía que el momento fuera real. En toda Europa, los tocadiscos marcaban la vida cotidiana. Los amigos se reunían, escuchaban álbumes enteros de principio a fin. La música creaba comunidad, conversaciones y recuerdos. El tocadiscos exigía atención y tiempo, y eso era precisamente lo que le daba significado. Con los casetes, los CDs y más tarde el streaming digital, este ritual perdió su lugar. El tocadiscos se volvió obsoleto, pero la sensación de experimentar la música de forma consciente permanece inolvidable. 10. Letreros de neón y rótulos luminosos. Analógicos en los años 60, los letreros de neón brillaban sobre las ciudades europeas como símbolos de progreso. Bares, cines, hoteles y tiendas utilizaban la luz de colores para atraer la atención y proyectar modernidad. Por la noche, estos letreros transformaban las calles en escenarios vibrantes, llenos de movimiento y energía. El neón era llamativo, hecho a mano y único. Cada letrero contaba algo sobre el lugar que anunciaba. Pero la tecnología era cara, requería mucho mantenimiento y no era particularmente eficiente. Con el tiempo, se impusieron soluciones más económicas y energéticamente eficientes. Hoy, los letreros de neón han desaparecido en su mayor parte. Lo que queda es nostalgia. Recuerdan una época en la que la luz aún tenía carácter y las ciudades mostraban su propia alma por la noche. Estas 10 cosas de los años 60 fueron en su día indispensables. Representaban progreso, orden y un día a día más lento, consciente y tangible. Cada sonido, cada movimiento, cada ritual tenía significado. Hoy vivimos más rápido, más digitalmente y con más comodidad. Pero es precisamente en esto donde a menudo se pierde la sensación que estos objetos transmitían antaño. Su desaparición no solo muestra lo rápido que cambia la tecnología, sino también cuánto ha evolucionado nuestra relación con el tiempo, la atención y los recuerdos. Lo que antes era obvio, hoy parece extraño, y precisamente por eso merece la pena mirar hacia atrás. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres descubrir más historias sobre objetos olvidados, tecnologías desaparecidas y vidas cotidianas perdidas, entonces suscríbete al canal y sigue con nosotros. El pasado aún tiene muchas historias que contar